todo empieza con, es que siempre hay un punto de quiebre, ¿no? Yo estoy estudiando en San Diego State, de hecho, química. Ajá. Y de repente, ya sabes, así yo quería ya 10 y esto y las calificaciones y tenía un trabajo de tutor y estaba aplicando la maestría, etcétera. Y de repente empiezo a sentir así taquicardia y bla, bla, bla. Ya voy con el cardiólogo y el cardiólogo me dice, oye, ¿no estás muy joven para estar aquí? Le digo, estoy seguro que estoy muy joven para estar aquí. Muy joven. He atravesado diferentes escaleras del wellness y donde yo veo una necesidad ahorita muy importante es en esta riqueza humana en los negocios familiares. ¿A qué me refiero con riqueza humana? A lo que me refiero son estos talentos humanos, valores, sueños, facilidad que tiene cada persona en el negocio familiar para de ahí detonar su contribución, para ahí detonar la armonía, ¿no? Obviamente, al hablar de riqueza humana, pues obviamente está la salud interna, está los sueños de cada uno, está el que esté tranquila esa persona, el que tenga un ecosistema sano. Yo, en mi opinión, el wellness es tan amplio que se necesita conocer al grupo y a la persona bien. Normalmente ahí la familia va a necesitar decidir. Vamos a apostarle a movernos como un corporativo internacional y entonces es un tema puramente de desempeño, o vamos a movernos como una empresa familiar donde la continuidad es lo más importante. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña Ari Schwartzman, especialista en bienestar. Ari, bienvenido a Creciendo, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Germán. Muy contento de estar por aquí. Oye, muy emocionado, Ari. Y ¿sabes qué? Primero que nada, me gustaría que tú te presentes como te gustaría que te identifique la gente que nos está viendo, nos está escuchando, de cómo eres hoy en este momento de tu vida y un poquito tu trayectoria. Con muchísimo gusto. Gracias, Germán. Pues la realidad es de que yo me presento como especialista en bienestar de negocios familiares. Ya te platicaré la trayectoria, y a mí lo que me apasiona hoy en día es transformar el negocio familiar a partir de su riqueza humana. Pues a partir de la riqueza humana poder impactar el negocio. ¿Cómo empieza eso? Está interesante cómo empieza, porque siempre, como dices, ¿cuál es la trayectoria? La trayectoria es de que todo empieza con, es que siempre hay un punto de quiebre, ¿no? Yo estoy estudiando en San Diego State, de hecho, química. Ajá. Y de repente, ya sabes, así yo quería ya 10 y esto y las calificaciones y tenía un trabajo de tutor y estaba aplicando la maestría, etcétera. Y de repente empiezo a sentir así taquicardia y bla, bla, bla. Ya voy con el cardiólogo y el cardiólogo me dice, oye, ¿no estás muy joven para estar aquí? Le digo, estoy seguro que estoy muy joven para estar aquí. Muy joven. ¿Qué edad tenías? Tenía yo creo que 23, por ahí, 23. Y ya me hace todos los estudios. Me dice, no, tú estás bien, estás estresado, como que tómatela más leve, ¿no? Y me empieza a decir cómo. Y le dije, no, tienes toda la razón, es muy cierto, muy cierto. Entonces empiezo a hacer lo que me dice, ejercicio, tomarla más leve, la percepción, etcétera. Acabo la carrera y de hecho elijo una maestría de terapia ocupacional enfocada en bienestar. ¿No? Y ahí tomo un curso que no era parte de la maestría, yo me hice el propio curso, y el curso se llamaba Wellness, Manejo de Estrés, ¿no? Okay. O sea, era ya, y en esa época el wellness todavía no era algo que fuera tan popular, o sea, como que era el momento que empezaba, ¿no? Y está interesante, logré que la vuelvan parte de mi programa para que me la tomen en cuenta, bla, bla, bla. Es como la materia esta de la felicidad en Harvard tan famosa, Cuenta, ¿no? Exactamente, ajá, exactamente. Y de hecho, la gente le encantaba ir. O sea, le encantaba ir, era como con gusto porque te hacían experimentos y ejercicios. Lo empecé a practicar en mí y dije, oye, la verdad es de que estos ejercicios de bienestar son muy interesantes, son muy, muy interesantes. Y me empezó a servir y me preguntaban mis amigos de la maestría, oye, María, aquí está tu clase esa de manejo de estrés y bienestar y wellness, ¿qué onda? Les enseñaba los ejercicios, ahí me ponía casi de maestro a enseñar, les ayudaba. Y ahí es donde dije, creo que quiero hacer esto en mi vida. Hay algo de aquí, ¿no? Entonces, después
es donde en México, bueno, me voy a especializar ya en lugares, en centros médicos en manejo de estrés, en Harvard con el Dr. Benson en Relaxation Response, con Kabat-Zinn en Mindfulness, y me fui a especializar ya en temas de bienestar. Y regreso a México a nivel empresarial a dar manejo de estrés para empresas. Me daba cuenta que era algo que se necesitaba mucho, empresarios, empresas, etcétera, ¿no? ¿Cómo cambió tu perspectiva? O sea, entiendo, me queda perfectamente Ajá, claro que el punto de quiebre fue cuando fuiste al ajá, cardiólogo, sí. eh, pero tú siendo más joven o de niño, Ujú. ¿qué veías? O sea, ¿qué es lo que decías, esto quiero ser cuando sea grande? Yo cuando era niño, realmente es muy interesante la historia, porque teníamos un negocio familiar, una empresa, ya yo era la cuarta generación, Ok, tintas para impresión, y, y la tercera generación que fue mi papá lo creció a un nivel interesante el negocio. Interesantemente, em, yo como que decía, mira, si el negocio está bien, pero yo no estaba seguro que yo iba a estar, o sea, sí iba a la fábrica, etcétera, pero la verdad es de que yo desde la prepa, como que platicaba mucho con la gente, con los mismos maestros los escuchaba. Entonces, yo creo que mi llamado interno cuando estaba yo ahí era más algo con gente. O sea, ujú, todas mis actividades de, por ejemplo, la prepa tenían que ver con gente, con compartir, con enseñar, con mejorar algo, superar algo, etcétera. Entonces, el punto donde ya lo decido fue en la carrera elegir ese camino de bienestar y la parte corporativa. Ahí fue, en la maestría. ya, Sí. ya. Oye, y después de tomar, digamos que esa maestría y Ujú, particularmente el tema sobre el manejo de estrés ujú. y wellness, em, ¿qué consideras tú que aprendiste fundamental para cambiar tu estilo de vida y enfocar tu vida de una manera más equilibrada, ¿no? Te hago un poco la pregunta Ajá. porque yo constantemente, pues, regreso al tema del equilibrio, del Ujú, balance. En Creciendo nos enfocamos mucho al tema de ujú, balance entre cuerpo, mente y espíritu. ujú. Em, y pues todos son parte de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto y cómo a través de esta materia le empiezas a dar ese equilibrio? ¿Cómo ves ese equilibrio a partir de ahí? Sí, buen punto. Creo que el tema que yo aprendí, que me llevé mucho, es de que nuestro diálogo interno tiene un impacto muy, muy grande en el bienestar Sí. y en el desempeño. O sea, ¿qué nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué está en nuestro sistema operativo? ¿No? ¿Qué está en el sistema operativo? ¿Qué nos estamos diciendo? Y también no darnos suficiente control interno, ¿no? O sea, lo que llaman internal locus of control, el control interno de que no significa controlar las situaciones, porque pues eso de hecho nos puede estresar, significa más bien como poder tener un grado de libertad interno para hacer cosas, para, ok, quiero hacer esto, voy a hacer esto. Es esa combinación entre el diálogo interno que sea en cierta forma que nos empodere y nos ayude, ser como buenos con nosotros mismos, hablarnos relativamente bonito Bonito. y con buena esperanza, pero no solo hablarnos, sino que en las acciones se pueda demostrar que estamos influenciando nuestro futuro, influenciando nuestro presente. Nos hace muy bien con cosas desde pequeñas hasta más grandes, ejercer este libre albedrío, pero libre albedrío basado en nuestros valores. O sea, he Ujú. notado que si existe este diálogo interno alineado, bonito internamente, y detonamos este libre albedrío hacia ir hacia donde queremos ir basado en valores, normalmente nos vamos a mantener relativamente bien. Hay muchas cosas, ¿no? Pero esas es de las cosas que como que he notado que tienen un impacto muy interesante. Sí, fíjate, me llama muchísimo la atención lo que estás comentando ahorita. Y justamente, pues cuando estaba haciendo research, ¿no? Para la entrevista que vamos a tener ahorita, pues me identifiqué mucho con muchos temas que se hablan comúnmente y es parte de lo que me gustaría profundizar ahorita Ujú, y tiene que ver mucho con la mentalidad, ¿no? O sea, esta parte como tú lo mencionas de oye, pues cambia tu mentalidad y los conceptos, pues que el Joe Dispensa, ujú. que es parte como de lo que, digo, yo no sé si es de moda porque pues yo estoy metido en el tema, pero constantemente lo Sí, estás hablando y sacando y demás. Y es la base de todo, ¿no? O sea, yo identifico un poco como que esta
este pensamiento que tenemos nosotros, si nosotros tenemos la capacidad de vernos como un observador, y no quiere decir que tengas que bloquear tus pensamientos, porque tienes pensamientos pues, muchas veces que son, como dices, te hablas bonito y son propositivos para ti, y hay veces que no, ¿no? O sea, porque pues pueden partir de una emoción que es natural y hay cosas que o te molestan o te lastiman o lo que sea, pero si tú logras identificar, decir, bueno, estoy sintiendo esto y estoy pensando esto y está bien y no dejas que te secuestre el pensamiento, pues es diferente, ¿no? Porque ya sabes que un poco tienes que ir hacia un camino que sabes lo que está bien, pero es del dicho al hecho. Claro. Y perdón que se cueste un poquito No. la plática, pero te platico, haz de cuenta, yo hace 2 semanas fui a un retreat en Phoenix con Marcela, mi esposa, y Juan Pablo, mi hijo, eh, a un retiro de Eckhart Tolle, el que escribió The Power of Now, Sí. ¿no? Entonces, pues digo, en la teoría, pues todo, o sea, me resuena absolutamente todo, ¿no? Y el estar en el presente y demás. Y después resulta, y particularmente esta semana, pues he pasado por unos temas complejos, ¿no? De trabajo y en la sociedad que tengo y demás. Y bueno, o sea, dices, todo lo que debo de hacer, no lo he hecho. Claro. O sea, Claro. la parte del Claro. pensamiento, no puedo dormir, me he Claro. despertado a las 3 de la mañana, 3 días en la semana. O sea, Claro. y el tema, y aquí para quien nos esté escuchando, es cómo. O sea, el cómo, porque pues el qué Sí. debes de hacer, pues creo que ya la audiencia que nos escucha más o menos sabe, pero yo te preguntaría a ti que te dedicas a esto, ¿cómo, no? Por supuesto, Germán. Y ¿sabes qué? Creo que a los que están escuchando el podcast les ayuda, lo que más les ayuda es ver que alguien como tú, que promueve bienestar, es una persona real. Sí. Y que nos pase esto. Y a mí también igual. Oye, hay un dicho que me encanta, que es un principio increíble, que es uno enseña lo que más necesita, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, y sí, o sea, yo lo que más necesito es manejar mi estrés, por eso lo enseño, ¿no? O sea, lo que más necesitamos lo enseñamos, ¿no? Lo compartimos con los demás. Entonces yo creo que primero, o sea, para responder el cómo, siento que es empezar desde donde tú empezaste. Es empezar desde, soy ser humano, tengo retos, como todos los seres humanos, y cuando tengo retos, pues siento cierto desequilibrio y nos pasa a todos. Oye, me acuerdo cuando fui al retiro con John Kabat-Zinn, ya sabes, de mindfulness ahí en San Francisco, en Mount Madonna, y le pregunté, digo, John, ¿tú te estresas de repente? Y hasta se rió, me dice, sometimes, Ajá. sometimes, ¿no? Em, yo diría que el cómo es empezar donde tú empezaste y identificar el momento que, y los pensamientos y la sensación física que todos sentimos. No hay nadie que nos estrese. Es parte de la biología. Entonces, para poder mover, primero reconocer el momento, reconocer el sentimiento. Y aquí viene el truco. Normalmente, cuando vienen esos sentimientos y que no dormimos en la mañana, que nos pasa a todos, nos pasa a todos, lo único es qué hacemos en ese momento en tema de la resistencia. O sea, el cómo está en la resistencia. En ese momento hay evidencia muy interesante. De hecho, hicieron un estudio O sea, interesantísimo. como dicen los gringos, surrender. Surrender, Ajá. surrender, surrender desde exactamente, tal cual es surrender, Ujú. exactamente. ¿Por qué? Porque en este estudio dicen que dividieron a dos grupos, uno se estresaban mucho, ¿no? A nivel corporativo, etcétera, ¿no? Y en uno decían el estrés me afecta. Y en otro, el estrés me ayuda. Solo por decir y creértela, o por lo menos hacernos a la idea, ¿no? O sea, de que el estrés nos está ayudando en algo, ese grupo le afectaba mucho menos físicamente. Lo que tú hablas de mentalidad. Entonces, el cómo es exacto lo que estás diciendo. Este surrender, como que decir, sí, sí está cañón, sí, sí se siente feo, sí no estoy durmiendo y en cierta forma de qué me ayuda. Ah,
Y uno ahí tiene que ser creativo, ¿no? Porque a la mitad, ¿no? Mira, me ayuda porque me está dando pistas de cosas que necesito tener tal vez cuidado, ¿no? Me ayuda porque estoy downloadeando información esta hora que tal vez me va, escribí unas notas, me mantiene alerta, ¿no? Voy a llegar más preparado a este junta, etcétera. El cómo empieza dándonos cuenta que está ahí, haciendo este surrender, ¿no? Y, y pudiendo hacer cierto diálogo interno de cómo nos puede ayudar ese estrés. Y de repente en el día necesitamos irnos como al lado opuesto y hacer algo para mandarle un mensaje al cuerpo y a la mente de que no corre peligro nuestra vida. Ujú. Porque ya sabes que se le Sí, va. la oída. Exactamente, esa lucha huida, Ujú. nada más que no se mantenga mucho tiempo en estado de lucha huida. ¿Por qué? Porque ahí sí el sistema se puede empezar a desgastar y degradar, ¿no? Ahí. Entonces, si es y de hecho, eso es el estrés tipo 1, es el que sube y puede bajar, sube y baja. Y ese no le pasa nada al cuerpo. El cuerpo está muy, muy equipado para subir y bajar. El estrés tipo 2 es el que sube, casi no baja, sube, casi no baja. Ahí sí pueden haber temas. Entonces, interrumpir el patrón con qué? Un chapuzón helado. ¿Con qué? Con una caminata muy larga. ¿Con qué? Con un buen workout, ¿no? ¿Con qué? Con una película, una serie, con la familia, etcétera. Pues yo creo que el cómo son esa escalera de temas. Y si se puede ya después de salir de la emergencia, reflexionar qué aprendí de ese bombazo de estrés, ¿no? Creo que entonces ya le damos el círculo y entonces ya como que nos volvimos más fuertes. Y tú lo ves en tu podcast con todos tus invitados y en las historias que has visto, eh, esos momentos, y sí suena cliché a película, pero son los que vuelven a la persona más resiliente y más fuerte. Lo que pasa es que no es agradable vivirlo. Sí. Sí, pues, sí. Sí, yo creo que, fíjate, y retomando un poco de lo que yo estoy viviendo, porque Ujú. también compagino mucho con lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que yo vivo en un estrés constante, pensaría sano, Ajá. ¿no? Porque trato de hacer estas cosas que tú Ujú. mencionas, ¿no? Me gusta, me gusta los retos, me gusta el rush, me gusta el, o sea, muchas cosas que, que de lo que trato de difundir y eso digo, pues la verdad es que no necesariamente sigo al pie de la letra todo, pero es un poquito como platicaba ayer en mi equipo, ¿no? Ajá. Eh, Creciendo y Pando, que estamos platicando de la parte de las redes sociales y lo Ajá. que posteo y demás. Y digo, a mí lo que me gustaría es que la gente me viera de una manera como soy. O Claro. sea, tal cual como soy, no tratar de vender una cosa que no soy, en el cual sí tengo un interés genuino en toda la parte de bienestar y Ajá. las herramientas que estoy buscando y lo que estoy llevando a cabo y demás. Pero por otro lado también el que me gustan los retos, el Ujú. que sí tengo ambiciones de lograr objetivos Ujú. y no enfocarme exclusivamente a vivir en el presente e iluminarme, ¿no? Ujú. Pero lo que sí he hecho de un cambio fundamental es que en lugar de que el logro sea lo que busques como felicidad, Ajá. es que disfrutes el camino, Mm. Bueno, eso es ¿no? gigante. O sea, que disfrutes el camino de lo que estás haciendo, teniendo el objetivo que vayas a tener, ¿no? Porque si no, siempre estás buscando algo diferente y algo más y algo más y algo más. Pero hay momentos de estrés, y ahorita profundizamos un poco más, como ciertas cuestiones que puede vivir la gente, y pues ya para no personalizar tanto en lo que a mí me ha pasado, que si a lo mejor es algo que estás viviendo para que después de lo que logres de este objetivo sea un parteaguas en tu vida, entonces está bien, ¿no? O sea, está bien que estés pasando por esta racha que está complicada y es un poco lo que a mí me está sucediendo Sí, ahorita, ¿no? sí, y lo interesante de cómo lo platicas, Germán, es de que lo mantienes real. O Ujú. sea, creo que hay un tema ahí donde el bienestar hay que mantenerlo real. O sea, porque el que tú compartas
que en tus empresas, en tus proyectos, vives esto y al mismo tiempo practicas bienestar y lo difundes, siento que a todos nos hace bien, porque siento que esta imagen de estar todo el tiempo zen, casi casi levitando por la playa, con túnicas, Sí, sí. y yo eso le llamo efectos especiales, ya sabes, Sí. la velita, y eso le digo, ayuda siempre, ¿no? O sea, ayuda siempre, pero a ver, vente a la Ciudad de México a practicar, es el dojo, ¿no? O Sí, sea, este Eckhart Tolle, ajá, base porque estaba ajá, comentando que un lama budista ajá, se va literalmente a meditar a las montañas, esto, lo otro, y digo, como casi casi la historia de Buda, sí, y que regresa, o sea, baja, pues no sé cuántos meses, casi un año después, y dice, pues yo creo que ya estoy iluminado, ¿no? O sea, dices, ya estoy iluminado. claro, Y de repente, pues le llega una notificación, ya sabes, lo ve otro lado, y dice, "Sí, a lo mejor sí estás iluminado, ajá, ¿no?" Y le llega una notificación que tenía que ir a renovar su visa a no sé dónde, ¿no? Entonces, pues ya agarra el tren, no sé qué, se va a la parte de la visa, llega a las oficinas y una cola del tamaño del mundo, ¿no? Pues lo ven ahí con su ajá, rollo este de monje ajá, tibetano y eso, pues ahí más o menos tiene que hacer la mitad de la cola nada más. ajá. Llega hasta adelante y pues le dicen, no, pues esta no es la cola, es la de allá, ¿no? Entonces Ah, este cuate así como, "Ah, muchas gracias, ¿no?" Se cambia de cola, se echa toda la cola, llega después de unos cuantos horas hasta adelante y le dice, no, pues le faltan los papeles A, B, C. Y este cuate, ¿cómo llevo formado aquí? Dice, claro, dice, claro. no me iluminé. No me iluminé. Finalmente no me iluminé. No me No me iluminé. iluminé. Y oye, fue un trámite. Fue Exacto. un trámite. Sí, Fue un trámite. No, oye, no se metió al metro. exacto. No hizo otras. O sea, fue un trámite. Sí, sí, Entonces, ligado a lo que estás sí, comentando, pues es el tema justamente de esta parte de efectos especiales que mencionas, sí. que, pues digo, todos tenemos, obstante, evidentemente hay diferentes tipos de personalidades y sí, deseablemente, pues es trabajar cada vez más y como decía al principio, por lo menos identificar los pensamientos que estás teniendo para que no te afecten. Por supuesto, por supuesto. Y esto que hablas de identificar, este, um, creo que ahí empieza todo. O sea, nos tenemos que dar cuenta. Viste que en tema de bienestar, mentalidad, hay algo que es clave, que es el piloto automático que traemos, ¿no? Traemos el piloto automático, nos vamos de lleno, nos despertamos de la misma forma, avanzamos, manejamos de la misma forma, y ese es el riesgo. Diría que en el tema de estrés, tanto en la vida personal, negocios, etcétera, es darnos cuenta de nuestro piloto automático y empezar a tomar el volar, Control. el Ujú. control. Exactamente. Sí, Sí, yo creo que es eso clave que dices de darse cuenta. sí. Sí, darse cuenta. Ahora, estabas comentando de la parte de las etapas del estrés y hablas de las 7 fuentes del estrés, Ujú. ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más de ellas, de cuáles son Sí, estas 7 sí. fuentes? Sí, normalmente, y digo, muchas veces hay más, ¿no? Hay Sí. más. Sin embargo, yo creo que de las más importantes, o sea, de las fuentes más importantes de estrés, tiene que ver primero la parte, digamos, de los pensamientos que nos invaden, ¿no? O sea, los Sí. pensamientos, esta lluvia de pensamientos que lo tenemos todos, ¿no? Si tenemos mente, tenemos lluvia de pensamientos, ¿no? Entonces, esa es una que nos va a estar invadiendo y hay que modular. Otra, normalmente, va a ser el tema de relaciones interpersonales. O sea, una fuente de estrés indiscutible va a ser la parte de relaciones interpersonales. El ser humano está diseñado para estar en grupo y estar diseñado en grupo significa tener que estar alineando valores, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser definitivamente una, pero gigantesca, que vamos a necesitar modular. Y por otra parte del estrés que muchas veces no nos damos cuenta es nuestra biología. O sea, Ujú. nuestra propia biología y el cuerpo va a tener diferentes momentos en el día, va a tener diferentes momentos digamos, en la vida que necesitamos ir ajustando, ¿no? Y eso va a generar cierta fricción interna. Obviamente, otra fuente de estrés es el futuro, Ujú. ¿no? O futuro y pasado, Sí. ¿no?
Esos son temas que constantemente nos estamos yendo normalmente a preocupaciones del futuro y arrepentimientos del pasado. Eso nos va a quitar un ancho de banda importante en el enfoque de proyectos, en el enfoque de desarrollar temas, en el enfoque de nuestra vida personal también, por supuesto. Y esa es una gran fuente de estrés. Esa es de las más grandes. Toda la parte de estar en este viaje en el tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado. Esas van a ser bastante grandes. Otra gigante que he estado muy en contacto con esa últimamente y que realmente creo que no se le pone mucha atención. em, y al estar con familias en sus negocios, ahí te das cuenta, ya sabes, al estar ahí con familias en sus negocios, te das cuenta que es el estrés por no estar alineado a nuestros valores reales. O sea, lo que realmente valoramos, ya sabes, estar fingiendo, estar tratando de vivir otra vida. Y en el ecosistema familiar ves luego que aquí hay un elemento familiar que quiere vivir otra vida, pero entonces estaba destinado a estar ahí. Y, y fíjate, eso yo te diría que hasta es un estrés existencial, ¿ya Sí. sabes? Es existencial. Es de lo que más he visto últimamente, que es el estrés de qué vida quiero vivir y qué vida la familia destinó a que viva y porque hay un negocio, entonces cómo puedo embonar en el negocio y ahora ya hay 3 generaciones, etcétera. Obviamente existen todo. Yo porque estoy en este tema de los negocios familiares me toca verlo como en primera fila, ¿no? Yo te diría que ese es últimamente una estrés de crisis existencial que ha existido siempre, pero creo que ahorita está mucho más acentuada. Yo diría que es ahorita de los primordiales y que hay que atender. Fíjate que me vas a tener que asesorar, Ari, porque Con gusto. todo lo que me estás diciendo me resuena. Y parte vas de cuenta de la parte de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Decía yo, no, pues quiero empezar a tomar terapia, ¿no? Eh, Platiqué también con una persona que entrevisté que o sea, el tipo de terapia que quiero tomar no es nada más la parte como personal, ¿no? Sino justamente que entiendan esta parte del tema de los negocios y Ujú, demás. Digo, no porque me asesoren, haz esto y haz el ujú. otro, pero en términos de Claro, contexto, ¿no? claro, claro, O sea, claro. para entender qué es lo que está sucediendo. Y me resuena pues, de varias formas, ¿no? Porque por un lado me encanta lo que estás mencionando con respecto al bienestar, que ahorita todavía vamos a profundizar un Ujú, poquito más sobre este tema antes de pasar a la segunda parte ujú, de cómo asesoras a la empresa familiar. ujú, Em, pero justamente, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que fundaron mi papá y mi tío, este, que es como para ellos, como si hubiera sido una segunda generación, que no fue el caso, ujú, porque la fundaron ellos, pero pues para efectos prácticos pues ujú, eran los hermanos, ¿no? ujú, Y yo trabajé 15 años en esa empresa. Y curiosamente, pues ya te decía, ¿no? Que mis primos fueron a vivir fuera de México. Eh, Curiosamente sucedió que yo después de 15 años dije, tenía dos caminos, ¿no? O me quedo aquí o hago mi rollo, ¿no? ujú, Y las dos pues, eran válidas, pero dije, pues mira, ahorita es cuando puedo tomar el riesgo de hacer algo que yo quiero hacer, que es un poco ujú. diferente a lo que estoy viendo, y pues me lanzo, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues lo que le pasaba a esa empresa familiar, a diferencia de muchas empresas familiares que está toda la familia metida ahí, el problema es que no había nadie, Ya. ¿no? Entonces dices, ¿qué va a pasar con la parte Claro, de la sucesión, esto y claro, demás? claro, claro. Este, y ya digo, no me quiero meter a tanto detalle, pero punto final, teniendo ciertas discusiones con mi papá, en un momento dado, pues me llegó o me cayó el 20 de que yo teniendo como que esta molestia en ese entonces, Ujú, decía, pues el día de mañana, pues yo voy a tener que cachar el tema porque pues no hay de otra, ¿no? ujú. Y pues ya estoy en esas, ¿no? Ya ha sido pues parte de estas Claro, complejidades que he tenido o he vivido desde el año pasado, entre que traigo mi negocio y por otro lado, ujú. pues tomar la responsabilidad de Correcto. esa parte, y lo que he dicho, pues es cómo puedo vivir manejándolo, eh,
sin que me genere no digo que no me genere estrés, pero que no me genere un estrés caótico, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues ya te Pero buscaré, mi querido Ari, con para mucho que gusto, va a ser un me gusto, ayudes. pero qué bonita historia y me identifico con tu historia, Ujú. porque a mí me pasó, digamos, ¿te acuerdas de ese momento que estaba en química? Sí. Esa toda, ahora sí, crisis existencial en ese momento. Yo llegué con mi papá y le dije que yo no iba a estar en el negocio familiar. Ujú. Y me dijo, bueno, le costó trabajo. Me dice, me cuesta trabajo, te apoyo, ¿no? Y me fui a hacer lo mío, ¿no? Y me apoyó. Pero fíjate que, y ya luego yo pude apoyar a que se haga una estrategia para una venta del negocio, etcétera, ¿no? Sí. Pero ve qué interesante en tu historia, lo que está increíble, a ver, ve cómo esos momentos de decisión son impresionantes, que tú lograste hacer lo tuyo primero, ¿no? Ya cachar el balón después, y es desde tu centro, desde ya tus proyectos que has creado, ¿no? Ujú. Entonces digo, ya platicaremos de eso más, Sí. pero me encanta que tuviste ese valor de seguir un camino. No es nada fácil, ¿eh? Yo lo Sí. viví, no es nada sencillo. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. padrísimo. Oye, Ari, y pues platícanos, o sea, me queda claro que empiezas a estudiar esta parte, Ajá, empiezas a trabajar contigo mismo. ajá, ¿Cuándo y cómo decides hacerlo un negocio? sí. Y platícanos un poquito esa historia de, pues, quién fue tu primer cliente o Claro, cómo consigues a tu primer claro. cliente y cómo empieza a decir, pues esto sí jala, ¿no? No, no te lo vas a creer. Gracias por preguntarme eso, porque Sí. de hecho casi no me lo preguntan. Ajá. Y me gusta. Es más, creo que no sé si he contado esta historia. Tal Sí. vez ahorita es la primera vez que lo voy a contar. Estoy haciendo una rotación, un internship en San Diego, en Scripps Clinic, en tema de bienestar. Y llega mi supervisora y me dice, Ari, te queremos ofrecer un trabajo. ¿Sabes? Son esos momentos que te está probando ahí el universo. Sí, ¿Sabes? sí. Y por cierto, te queremos dar tu bonus de que te muevas y tu bonus para que firmes y, había un llamado interno que yo quería regresar a México a compartir el proyecto, ¿no? Digo, la verdad, mil gracias. Me dice, ¿no quieres ni escuchar cuánto te vamos a pagar? ¿No? Y yo sabía que yo me iba a regresar a empezar de cero, sin network, me había ido 6 años, ya sabes, o sea, un camino bastante, digo, de fricción, ¿no? Sí, 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 sí. Me dice, pues bueno, está bien, ¿no? Oye, ¿ves Barnes Noble? Ahorita hay menos, pero ves el Barnes Noble. Me fui a comprar un libro, How to Start Your Own Business. Ajá. Sí, me acuerdo. Acabé el viernes y el viernes me fui a comprarlo. Y ahí me ves leyéndolo, ¿no? Sacando el boleto para México, para regresar. Al principio fue Hoy muy... le preguntarías a ChatGPT. Hoy le preguntaría a ChatGPT, sería, oye, me daría todo un plan, ¿no? Y Sí, hasta me da las imágenes y hago un sí. librito, ¿no? y tuve mucha suerte porque encuentro en mi desesperación de, ok, ya sé hacer esto, pero ahora, ¿cómo lo haces negocio, no? Me encuentro a una asesora en Estados Unidos que ayudaba a especialistas de bienestar a empezar y terapeutas y coaches y bla, 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 ¿no? Entonces ya yo bien matado empiezo a seguir su sistema y el caso es de que recomendaba hacer pláticas en público. Y a mí me gustaba mucho desde muy chico dar pláticas en público, por alguna razón, ¿no? Me gustaban las conferencias. Y entonces regreso y en cada lugar que me daban chance, Germán, yo ahí me ves. Yo te doy una plática de cortesía de qué? Manejo de estrés. Y manejo estrés para la empresa y manejo estrés para la familia. Y ahí me ves con las conexiones que sí tenía después de años, tener que reconectar, ¿no? Oye, me acuerdo que tenía yo ya sabes, el Moleskine, Ajá. y apuntaba lo que iba aprendiendo. Muy frustrante esta semana, me dijeron que no, ahí me ves, ¿no? Oye, me dijeron Sí. que no aquí, me dijeron que no allá, pero lo reflexionaba, ¿no? Y ahí lo tengo. Y así conseguí a mi primer cliente. Y de hecho fueron algunos al mismo tiempo, porque lo de las pláticas en público ayudaba mucho a empezar. Entonces yo daba las estrategias, era algo que en el momento no era común, ni el lenguaje wellness, Sí. ni bienestar, empezaba, ya sabes, y la parte de manejo de estrés decían, sí, claro, en mi empresa, ven, yo vi en la Ciudad de México, aparte de que vivíamos todos en estrés, dije, quiero contribuir de alguna forma, le veía una necesidad real, ¿no? Sí. Así empieza haciendo alianzas, empieza dando pláticas en público. Me acuerdo que una hipotecaria me contrató para dar un retiro para sus directores, Ok. ¿no? Y algo que empieza a pasar fascinante, que son de los regalitos, ya sabes, que ahí te va poniendo la vida, que luego ves que era un regalito, es de que
pues estaba yo tan chico que los mismos CEOs y empresarios dijeron, pues mira, a ver, haz esto, ¿no? A ver, haz lo otro. Entonces hacían como experimentos conmigo y su gente. Oye, vente a esta convención, ¿puedes hacer esto? Yo decía que sí, ¿no? Ajá. Entonces, como que tuve yo de maestros, pues en ese momento me duplicaban o triplicaban la edad y me fueron guiando y entonces me invitaban desde sus directores hasta su familia y fueron como guías, maestros, donde ahí me enseñaron el contexto del negocio, porque yo no tenía un business background. Ajá. Digo, de ver de mi familia su negocio y todo, desde chico aprendí bastante, pero no es de que me fui a hacer un MBA. Entonces Claro. yo mi MBA me lo eché con los CEOs y los empresarios, ahora sí que en las oficinas, en las empresas, permeándome todos los retos que había y yo como contribuyendo, ¿no? Así empieza. Qué O sea, ese es padre. el comienzo. Oye, y bueno, pues la pandemia fue Buen evidentemente punto. para todos nosotros un punto de quiebre o de cambio, Sí, de evolución, para bien o para mal. Yo en lo personal, la verdad, fue una etapa que agradezco mucho, independientemente del daño que hubo a nivel ujú, global. Pero pues fue también como un despertar, ¿no? O sea, tuvimos tanto sí, tiempo de no, reflexión, impresionante. que justo te pone a pensar de las cosas que son Sí, importantes en la vida, ¿no? Y entiendo que en tu caso, así como muchos negocios, se fueron para abajo, en tu caso, expandiste el equipo y demás. ¿Cómo fue esta parte? es bonita pregunta esa, Germán, es bonita pregunta esa. A mí me gusta la tecnología desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y me acuerdo que mucho antes de la pandemia, mucho antes de las videollamadas, y una vez hice un experimento, y te acuerdas tarjetas telefónicas, así que comprabas, Sí, sí, ¿sabes? Y Skype, cuando estaba Skype, sí. ¿te acuerdas? Ok. Yo decía, yo creo que va a ser algo muy importante el dar sesiones y ayudar a gente en otros países por teléfono y por videoconferencia. Entonces, un verano hice, los daba, imagínate, los daba de cortesía a personas que lo necesitaban, ¿no? que necesitaban ayuda, para volverme bueno en eso. Entonces, durante mucho tiempo, quien vivía lejos y no tenía de otra, pues nos empezábamos a conectar ya por videoconferencia, Zoom, yo lo usaba mucho antes de la pandemia, y porque muchos creen que Zoom se inventó en la pandemia, pero ya empezó mucho antes, Sí, sí, ¿no? sí. Y ya lo teníamos practicado afortunadamente. Entonces, lo que pasa en la pandemia es de que pues, nos encierran a todos y hay muchos temas de estrés, muchos temas en la empresa, en las familias, y eso me obliga a crear portales, porque me lo piden las empresas, ¿eh? Empezamos a hacer grupos de a 300, 400, 500 personas en una videoconferencia con grupos chiquitos de apoyo, etcétera, y también la necesidad de crecer el equipo. Ujú. eh, y que el ecosistema ya le dio la bienvenida a la tecnología. Sí. Entonces, creo que eso nos conectó como seres humanos de una forma muy especial, ¿no? O sea, nos conectó, podíamos hablar con nuestros seres queridos, que estaban encerrados en otros lugares, se hacían casi fiestas por comidas, Bueno, pláticas. yo después te tengo que confesar que ya después de varios meses, un buen amigo, yo estaba en Acapulco, ¿no? Entonces dice, híjoles, man, ¿no? Ya como que dices, pues unos drinks con tus cuates, ¿no? Bueno, hacemos un Zoom Sí. y nos pusimos a jugar Vagamon. Él con su Exacto. Vagamon, yo con mi Ve, Vagamon, con un ve, drink en la videoconferencia y así, a ver qué tiraste. Y le movíamos los dos de lo que qué tenía el tablero del otro lado. maravilla, ve lo que se lograba. Y Sí, entonces, ve, qué bonito ejemplo, porque si se puede hacer ese bonding sí, con Vagamon, echando un drink con un amigo, entonces también se puede crear un impacto y una conexión a nivel ser humano con otras personas. sí. Y, y eso fue fascinante, ¿no? Eso fue fascinante. Empecé a agregar personas al equipo de diferentes especialidades. Ujú. Y, y ese fue como un punto interesante del negocio para poder ampliar y ayudar a más personas. O sea que la pandemia sí fue un catalizador del tema tecnología y ayuda a distancia que fue bueno. Ahora, Ari, platícanos un poco más, pues, de lo que enseñas, ¿no? Porque Claro, creo que el tema de bienestar es muy amplio, ¿no? O sí, sea, todo este tema de wellness y justamente yo me he dado cuenta de esto, ¿no? Porque también muchas veces la gente le genera hasta cierta confusión, ¿no? Tú sí, dices,
wellness alguien lo puede ver como ejercicio, o alguien lo puede ver como suplementos, o alguien lo puede ver como el tema mindfulness, yo creo que es como la combinación de todo, ¿no? Pero en ese sentido, digo, empezando a lo mejor por un punto de qué es la riqueza humana como persona individual, y a lo mejor ya en el ámbito corporativo o demás, y nos puedes platicar un poquito, pues, qué es lo que estás enseñando, cómo logras transformar en la forma en la que piense la gente cuando te contrata. Sí, con mucho gusto, Germán. Es buen punto, el wellness es muy amplio, o sea, el wellness es este universo y justo como bien dices, yo pues he atravesado diferentes escaleras del wellness y donde yo veo una necesidad ahorita muy importante es en esta riqueza humana en los negocios familiares. ¿A qué me refiero con riqueza humana? A lo que me refiero son estos talentos humanos, valores, sueños, facilidad que tiene cada persona en el negocio familiar para de ahí detonar su contribución, para ahí detonar la armonía, ¿no? Obviamente, al hablar de riqueza humana, pues obviamente está la salud interna, está los sueños de cada uno, está el que esté tranquilo, tranquila esa persona, el que tenga un ecosistema sano. En mi opinión, el wellness es tan amplio que se necesita conocer al grupo y a la persona bien, ¿sabes? Porque tal vez hay alguien que ya no necesita algo porque ya lo trae integrado, ¿no? O sea, ya lo trae. Pero hay otra parte que necesita detonarla de una forma muy importante. Lo que nosotros enseñamos y lo que me gusta enseñar es de que hay una rutina y una forma de pensar y una forma de actuar y talentos a desenvolver, a detonar, que te cambia la vida por completo. Yo creo que de esta formación ocupacional que tengo, la ocupación te ordena tu rutina. La ocupación me refiero a lo que te da significado, o sea, lo que te da significado. Te organiza tu rutina, te hace que te sientas más saludable, hace que tengas más esperanza, ¿no? Entonces, lo que enseñamos es que cada quien en la familia puede estar haciendo lo que debe de hacer según su brújula interna y que esté modulado su nivel de estrés para que lo pueda hacer, ¿no? Y ahí es donde encontramos esa armonía en la familia, interna, etcétera. Entonces, primero hacemos casi un escáner de diagnóstico con entrevistas de qué buscas, qué quieres, cómo te cuidas. Un escáner completo, ¿no? De la rutina, el plan de vida, del ecosistema, de con qué cuesta trabajo, pero qué es sencillo, cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Qué te define, qué te distingue? Y a partir de ahí vemos áreas de mejora. Pero te diría que todo parte de entender bien la historia de la persona y hacia dónde quiere ir, porque lo agarras en otro momento y son otras cosas, ¿no? Me gustaría profundizar un poco porque entiendo todos estos conceptos que están mencionando y me hace todo el sentido del Sí, mundo, ¿no? Pero luego también, digo, pues, está la realidad de decir, oye, por un lado tienes vocación y es un poquito como decir, pues el ikigai de cada quien, ¿no? ok. Tienes la vocación, tu propósito, eres bueno, puedes ayudar a las personas y pues si eso empata con el negocio familiar a todo dar. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no? Ujú. O sea, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Hay familias, o ciertas culturas que pues, no quieren contratar a los familiares, ¿no? Y lo Correcto. quieren hacer más institucional. Y otros que al revés, es como parte de la obligación, ¿no? La comunidad judía Sí, aglutina mucho más y busca, y es admirable, ¿no? O sea, sí, cómo todos están metidos, pero también te cuestionas, dices, oye, pues, ¿y qué pasa si uno no es bueno claro, o no le gusta? claro. Digo, si no le gusta es más fácil. El problema es de que le guste y que digas, este es malísimo para lo Sí, que hace, ese ¿no? es buen punto, ¿eh? ¿Y cómo le haces, no? Ese es buen punto, ese es buen punto. Ahí es donde entra la parte de valores. O sea, ahí justo, bueno, ese es el clavo, ¿eh? Lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo es realidad, Sí, sí. sí, realidad. Ahí es los valores familiares. A ver, el valor principal es la unión familiar, el que esté el familiar presente, el que le encontremos algo que pueda hacer, el que si no puede hacer esto, entonces le ponemos a alguien que lo ayude, ¿no? Que se complemente. Ahí es donde están los valores, porque
normalmente ahí la familia va a necesitar decidir. Vamos a apostarle a movernos como un corporativo internacional y entonces es un tema puramente de desempeño, Ujú. o vamos a movernos como una empresa familiar donde la continuidad es lo más importante, ¿no? Entonces, me ha tocado familias donde hasta hay posiblemente alguien que tiene alguna atributo especial o algún, digamos, gusto especial o algo que le encanta y es muy diferente a la familia y tratan de integrarlo, ¿no? O Ujú. sea, oye, no, es que a mí me encanta el tema, por ejemplo, de tema vacacional, etcétera, y nos dedicamos a real estate. Bueno, ¿cómo le hacemos para ti que te gusta el tema vacacional y queremos dar la continuidad en este negocio de construcción, poder darte una entrada para que puedas seguir? Porque el tema de la empresa familiar, a diferencia del corporativo, justo es lo que dices, no puede ser solo desempeño. Ujú. O sea, no puede ser solo desempeño. Es que coincido contigo, no sé si al 100%, porque muchas veces parte de las tendencias es como decir, a ver, vamos a separar el negocio Ajá, y vamos a ver lo que es un family office, correcto, ¿no? correcto, Y en el family office es un family office en el cual a lo mejor puedes ver todos estos aspectos de lo que tú estás mencionando, ¿no? correcto. Oye, ¿cómo apoyamos no solamente a los que forman parte, a los que vienen, a los hijos, de decir, oye, por un lado dices, pues le quieres dar para que tenga inspiración y demás, y como dicen, el que tiene lana, lo suficiente para que no le falte nada, Exacto. pero no demasiado para que no haga nada, ¿no? Ya, exacto, exacto. Y dentro de esa parte, cómo inspiras y cómo vas viendo y cómo que tengan la responsabilidad social, Exacto. que tengan A, B, C, D. Y después el negocio core, pues a lo mejor tienes a los ejecutivos Sí, que deben de ser y cómo manejas la continuidad a través del consejo, pero no la operación, ¿no? correcto, correcto. Sí, Por, o 100%. sea, no sé si coincidas Coincido conmigo. que es el family office. De Sí, hecho, el bienestar está en el family office. O ok. sea, y qué bueno que lo mencionas, el family office, porque ahí está. O sea, a través del family office se detona que el familiar pueda tener lo que necesita para poder estar cerca. Y el family office es el que decide qué tanto va a estar involucrado en las decisiones, digamos, de negocio, ¿no? Y el family office también decide la presencia que va a tener para lograr esta continuidad en el negocio, ¿no? Obviamente no se arriesga el core para Ujú. darle el gusto a nadie, ¿no? Sí, Pero sí, sí sí. en el family office está todo el tema de detonar digamos, el significado de la persona. Es desde ahí, Sí, es desde ahí. Coincido al 100%. sí, 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 sí. Y de lo que has hecho, ¿cómo has visto el impacto que ha tenido? Digo, evidentemente en las personas, supongo que maravilloso, Ujú. pero en el resultado de las empresas. En las empresas. Sí, sí, sí. O Sí, sea, de la claro. asesoría que tú has dado, ¿cómo has Sí, visto estos resultados? lo que se ve en el resultado es de que a la familia estar más unida detona como ímpetu, emoción, alineación le podríamos llamar, donde pues todos tienen ganas de hacer más cosas, ¿no? Le decía el otro día al director de director y directora, ¿no? Es codirectores. em, es muy costoso que no estés motivada porque están en temas de ventas, ¿no? Es Ujú. muy costoso que tengas conflicto, ¿no? Es muy costoso que no quieras venir, ¿no? Cuesta mucho que haya fricción, ¿no? Sí, Cuesta mucho el que no haya una alineación con lo que quieres. Entonces, literalmente depende del tamaño del negocio, obviamente, y de la operación, entre, entre más le pongamos atención a que quiera estar presente el familiar, y el presente es la palabra, presente en todo sentido de la palabra, le cuesta menos al negocio y puede producir más. claro. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué haces cuando te encuentras con personas que pues no tienen ni idea del propósito que tienen o de lo que quieren hacer? Sí, es común y Ajá. sobre todo es común normalmente. Uno pensaría que solo en jóvenes, pero creo que en la vida
vamos teniendo diferentes momentos y va a haber viendo diferente momento de significado. Se necesita hacer una reevaluación ocupacional, una reevaluación de significado. Pero afortunadamente ahí sí te puedes ir al pasado. Oye, ¿qué te daba significado? A mí me encantaba, por ejemplo, irme, no sé, a excursiones a la montaña. ¿Pero por qué? No, por la convivencia con los demás. ¿Por qué? Porque era un reto. Ah, ok. ¿Cómo puedes en el momento aquí al presente traer un reto que convivas con los demás? Entonces ahí sí te puedes recargar de qué le gustaba a la persona en el pasado y qué encontraba significado y qué nuevas cosas en el presente y futuro pueden desenvolverlas. Ese es un truco muy interesante porque ya está cableado en el sistema de la persona de que algo de esa actividad ya le traía significado y emoción. Entonces se trae y se desenvuelve con cosas que pueden suceder ahorita que lo de antes ya no. Sí. Sí. Ese es buen truco, ¿eh? Ese es muy buen truco. Sí. Ahora, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Un poquito cuando está a lo mejor el patriarca Ajá. y que dice, no, pues quiero tener todo organizado y pues quiero que mis hijos se lleven bien y todo este tema, que pues es más fácil, ¿no? Claro. O sea, es más fácil porque si tú entras en esa etapa como para decir, oye, cómo se van orientando Ajá. los esfuerzos y ver dónde están las áreas de oportunidad y cómo se trabaja con la gente. Pero luego, por otro lado, pues está cuando ya está la bronca, Claro. ¿no? Que dices, pues ya no está el patriarca, están los hermanos o los hermanos y los primos y y pues ahí medio se están agarrando el chongo y uno dice, no, pues es que este güey no sabe nada, Ajá. o él no produce lo que yo produzco y pues pretende ganar lo mismo. Todos los conflictos que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo le haces para manejar, o sea, en asesoría en esas familias, el conflicto y el estrés entre los familiares para pues, mejorar, ¿no? Es buena pregunta, porque de repente puede pasar, ¿no? Oye, repente, solo de repente, sí. solo de repente puede pasar. Oye, uno pensaría que el instinto te dice junta a todos, ¿no? Y ya hace una mediación. Y justo el instinto nos puede como engañar, el primer instinto. Sí. Esto es ahora sí como dicen counterintuitive, ¿no? Contra el instinto. El tema aquí es hacerse esta pregunta. ¿Qué está pasando a nivel individual que está generando el conflicto, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es de que normalmente yo trabajo directamente con el presidente, director general o el líder. Y el equipo trabaja a nivel individual en desarrollar y en entender qué pasa con cada uno de los integrantes del equipo y desarrollar lo que necesita desarrollar. Entonces empezamos con algo que se llama entrevistas de riqueza humana. Ujú. A ver, ¿qué traes tú? ¿Qué quieres contribuir? Empezamos por el lado bonito, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, ¿cuál es tu plan? ¿No? Entonces hay alguien que los escucha porque luego nadie lo está escuchando. Ujú. Entonces alguien, ok, tú quieres esto, quieres lo otro. ¿Y qué te está costando trabajo? ¿Y quién te está costando trabajo? ¿Y por qué? Y ahí haces un mapa y te queda un mapa de una dinámica que tal vez encuentras patrones, tanto positivos como que puedes mejorar. Y ahí se hace una propuesta de desarrollar a la persona, al integrante del negocio familiar, por medio de, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar con tal, tú vas a trabajar con tal, tú vas a trabajar con tal, unas cuantas sesiones para bajarle, ¿no? Para modular, para ver tema de cómo comunicarte. Ya sabes que el ego se puede presentar, ¿no? El Sí. ego, entonces, cómo modular ese ego, etcétera, por el bien mayor y se encuentra el bien mayor. Pero a ver, ¿qué quieren todos? No, pues obviamente queremos el negocio próspero, bla, 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 ¿no? O sea, lo típico. Pero ok, pues, ¿qué quieres tú sacrificar, ceder, etcétera? Pero la preparación primero se hace individual antes de llegar. Entonces yo creo que el truco ahí, la estrategia, es no entrar a un choque grupal, sino trabajar internamente en la persona, en lo que realmente necesita, antes de siquiera meter a cualquier tipo de ring, ¿no? Sí, 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 sí. ese es el primer truco. Ahorita Sí, que estabas platicando, me acordé de un video que está ahí en redes en YouTube de hace ya varios años. Seguramente lo has visto de unos primos o hermanos de regios ajá. que se agarran del chongo porque uno se transó al otro. Ah, no, esa no lo he visto. Ahí me Uf, lo mandas, por te lo favor, voy a mandar, está 100%. terrible. Oye, lo voy a poner. Terrible. Sí, Lo sí, voy a sí, usar sí. de El material. ejemplo de lo que no quieres que pase. Voy a usarlo de ejemplo de lo que no. Sí, sí, Voy a sí. usarlo de ejemplo de lo que no. Sí, 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 te lo voy a enseñar porque es brutal. Y a ver, parte de lo que pienso también es
Y yo la verdad es como una disyuntiva en mi vida, ¿no? Porque he visto muchos casos de familias que, que hay unión, Ajá, pero pues no es una unión necesariamente lo más sana, ¿no? claro, Y en muchos casos existe esta unión, pues por esa parte que los aglutina, pues por la parte de la empresa, ¿no? correcto. Em, Tú a fin de cuentas, digo, ya sé que a esto te dedicas y demás, y es una pregunta difícil, ¿no? Porque evidentemente, pues, el que mejore la situación de las empresas familiares y que las cosas salgan bien y demás, pues es parte de tu negocio, ¿no? Pero de origen, o sea, ¿qué es mejor? Que cada quien haga lo suyo, que sea independiente o que trabajen juntos, ¿no? Es buena pregunta. Ahora sí que estás preguntando la pregunta. Sí. O sea, estás preguntando. Y ahí sí entra un tema existencial, ¿eh? Ahí sí entra un tema existencial. Yo te voy a decir la verdad. Creo que lo más importante de que nunca alguien se va a arrepentir es el llamado interno. Ujú. O sea, si realmente alguien, tú lo conoces, es eso que te hizo a ti hacer tu business, ¿no? Y eso, ese llamadito interno, ¿no? Para mí eso es lo más importante, tener la paz y hay veces que es sin paz, de hacerle caso a ese llamado interno. Ahora, sí creo también, y hay que hacerle caso y hay que seguirlo, ¿no? Sí creo también que cuando hay negocios, sobre todo buenos negocios, y que hay familiares con capacidad, también está el otro lado de la moneda donde dices, bueno, qué maravilla si puede el familiar encargarse, contribuir, porque hay capacidad y es un negocio que le puede traer prosperidad, que puede ayudar a mucha gente, que puede, Y etcétera. lealtad a la Y familia. lealtad a la familia, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo sí creo que se pueden las dos, o sea, si se maneja bien, o sea, sí lo creo genuinamente. Solamente, y aparte hay algo interesante. Si uno ya tiene lo suyo, y lo invitan al negocio familiar, ¿no? Más que lo invitan, le va a tocar, etcétera, que es muy común, es sumamente común de muchos emprendedores que tienen su proyecto y tienen su negocio de la familia, ¿no? Ujú. Ahí lo que a mí me ha tocado, y espero no se note como algo donde la generación que va a entrar está viendo por su interés, yo lo veo más como estrategia para el bien de la familia, el negocio, el que va a entrar a cachar ese negocio, pone ciertas reglas y hace su propia como constitución dentro de su propio family office, ahora sí que dentro Sí. del suyo, de cómo va a interactuar con ese nuevo negocio. Y otra cosa que es muy importante es de que cómo se van a permear sus valores en este negocio. Entonces es casi como, hice mi llamado interno, seguí mi llamado interno, tengo esto, y cuando yo tomé esto, en el transcurso que yo tomé esto, este es el plan, pero no solo es de sucesión, de la parte de gobernanza, ¿no? No, es la parte cultural, es cómo voy yo a estar en los dos lugares, la forma, y creo que ahí funciona porque las reglas están claras desde el principio y siento que la nueva generación que viene tiene todo el derecho de hacer los cambios necesarios para que se adecue a su estilo. Sí. Entonces, creo que va por ahí. Y también válido si alguien dice, ¿sabes qué? Mi llamado interno, o sea, nada más que hay que consultar que sea por llamado interno, ¿no? Ujú. Es seguirme por aquí. Y la verdad es de que me voy a seguir por acá. O sea, nada más avisarlo. Entonces ya se toman las medidas que se tengan que tomar, ¿no? Entonces, creo que ahí la claridad interna es todo, pero la claridad necesita ser de la generación que viene. Sí. Sí, Sí, y digo, es un tema complejo porque como muy. dices tú, es un traje a la medida en cada Es un caso. traje a la O sea, medida. porque cada familia es Sí, diferente. absolutamente. Pero yo me pongo a pensar mucho de, pues, estas empresas que perduran, ¿no? Y que dices, digo, porque está la mediana empresa y pues te puedes seguir ahí como es campechaneando Sí, y con ciertas reglas de decir, pues todos ganan igual y pues no es como que una regla tan institucional de los dividendos y demás. Y exacto. luego tienes empresas
como Walmart, ¿no? Que pues están los Walton después de 3 generaciones o unos cuantas generaciones, y que dices, pues hay muchos que están metidos, pero no operativamente, Claro. ¿no? O sea, los van preparando para la parte del consejo y demás, justamente por lo que dices, para que haya la continuidad del negocio, y que no se diluya y se pierda, o que Ajá. esos valores, ¿no? O sea, pues Walmart yo creo que no agarraría y diría, me voy a fusionar con otro y perder el nombre, ¿no? Correcto. Que a lo mejor si ya no hubiera nadie de los Walton, Ahí dice, "Pues, sí, me da igual, pero ¿no? ya, Vamos a claro. hacerle lana a los accionistas y se acabó, ¿no?" Tal cual. Entonces yo creo que sí, definitivamente es un traje a Es la a la medida. medida. Y dices que a la medida de la persona. O sea, creo que esto hay que honrar la persona, ¿no? ¿Qué quiere? Sí, Sí, y su ecosistema. sí, totalmente. Ujú. Ari, ¿dónde te ves en 10 años? Buena pregunta, buena pregunta. Yo me veo a nivel, digamos, profesional, em, dirigiendo ecosistemas de proyectos que ayuden a las familias empresarias. Creo que es un ecosistema con muchísima oportunidad, con muchos retos muy interesantes y hay muchos proyectos para hacer. Proyectos de bienestar, proyectos de unidad, proyectos de tono de riqueza humana, con diferentes, obviamente, con el equipo, ¿no? O sea, a través de equipo, de tecnología, etcétera. Y la tecnología creo que va a jugar un papel muy bonito. Nunca vamos a dejar esta parte humana. De hecho, nosotros somos muy amigos de la tecnología y de lo Ujú. humano. O sea, vamos como en paralelo. Así me veo, usando la tecnología para poder ayudar todavía más, expandir más, que tengan apoyo más tiempo, que puedan contar con más, digamos, versatilidad, ¿no? A nivel personal, me visualizo en 10 años con mi esposa Olga, eh, compartiendo, fortaleciéndonos, saludables y sobre todo compartiendo. Es una plática que hemos tenido últimamente bien bonita, donde es cómo compartir, qué queremos compartir, ¿no? Como de legado, ¿no? Sí. A mi esposa le gusta mucho el arte, diseño, toda la parte artística, hospitalidad, etcétera. Y como que con esa parte humana que yo tengo, como decimos, a ver, pero ya estamos empezando a platicar como justo esa plática, ¿no? Y en 5 o 10 años, ¿cómo queremos contribuir? ¿No? O sea, porque está muy bien obtener y ahora, ¿cómo queremos contribuir? Entonces, me visualizo como que en un proyecto donde podamos contribuir. Todavía no lo tenemos al 100, Ajá. pero empiezan a surgir ahí ideas. Qué padre, Sí, qué padre. sí. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? Está difícil, ¿eh? Esta, porque tengo ahí una lista. Tengo ahí una lista donde me encantaría poder platicar. Oye, seguro con inteligencia artificial ya nos van a poner ahí poder platicar, ¿no? Con los Exacto. personajes. Yo te diría que uno para mí grande sería Víctor Frankl. Este, porque finalmente dices, es un ejemplo que vivió algo durísimo y con todo y todo le vio el sentido y el significado. Es a ver, ¿cómo, no? O sea, sobre todo me gustaría preguntarle, ¿qué estaba pasando adentro de tu mente? Si dame un tour adentro de tu mente, de en esos momentos, le haría 2 preguntas. Dame un tour adentro de tu mente, o 3, ¿no? De qué estaba pasando ahí, para encontrar el sentido en este momento tan complejo, ¿no? Sí. ¿Qué te hace, cómo le haces para compartirlo con los demás, mientras que los demás no lo vivieron, ¿no? O Ujú. sea, siento que eso es, o sea, ¿cómo le haces para que los demás lo entiendan mientras que no lo vivieron, no? Me encantaría poder platicar 15 minutos con él. Qué padre. Sí. Justamente, qué curioso. El podcast que salió esta semana, Ajá. entrevisté a una persona que hablamos mucho del tema y platicamos de logoterapia, Ah, que nace de Víctor Frankl. Y sí, bueno, pues es algo increíble, ¿no? Que yo creo que aparte, pues es cómo le encuentras el significado a la vida independientemente de las circunstancias que estés pasando, ¿no? correcto. Y que no te dejes atropellar o morir por lo más grave que sea, que pues ese caso pues es de los más extremos de la humanidad. Correcto. Eh, entonces dices, bueno, pues ese cuate pudo hacer lo que pudo hacer. Este, los que estamos
por lo menos aquí, Ajá. no nos podemos quejar. Cabrón. Literal, ¿eh? Ese es el Sí. literal, ese es. Literal, eso es. Sí, definitivamente. Eso es. Un libro que nos recomiendes, digo, evidentemente los tuyos, pero nos puedes platicar algo de Sí. algún libro tuyo y algún otro que te haya gustado o impactado. Sí, un libro que a mí me ha impactado y recomiendo muchísimo es el de John Kabat-Zinn, Ujú. de Vivir con plenitud las crisis. Ok. Sí, en inglés es full de lleno, Catastrophe Living. Full Catastrophe Living de John Kabat-Zinn. Ok. Está muy interesante porque ahí es donde te dice, extiéndele el tapete rojo a las dificultades. Es como, es interesante ese libro porque es como el protocolo médico, está un poco médico, ya sabes, son las 8 semanas del programa literal en el libro, pero si uno le ve bien, trae mucha filosofía, trae temas zen, que él estudió ahí con sus zen, etcétera, y trae la validación médica. Entonces, si uno tiene la paciencia de echarse ese libro, la verdad está bien bonito, ¿eh? La verdad Lo está voy a bien leer. bonito. Sí, Lo voy a leer. creo que lo vas a apreciar muchísimo. Creo que Ujú. lo vas a apreciar muchísimo. Y recomiendo que junto con el libro uno se meta algunos videos ahí de YouTube de él, como para ver los ejercicios ahí en tiempo real. Tiene buenos videos también. Qué padre. Sí. Pues ha sido una plática muy interesante. Me identifico mucho contigo, Ari, y Igualmente, mucho por Germán. ciertos momentos que estoy viviendo en mi vida. Entonces, definitivamente te voy a Me va buscar a dar para gusto. platicar. Me va a dar mucho gusto. Y te felicito por lo que estás haciendo, por el enfoque que le Gracias. das a las cosas. Creo que falta esa parte humana, ¿no? O sea, que muchas veces yo constantemente es lo que digo, ¿no? O sea, creo que en el mundo debe de haber un cambio en que no todo sea el bottom line, ¿no? O sea, el más valor a los accionistas. Creo que esta parte, digo, si tú lo ves en las misiones de no sé cuántas empresas, una parte esencial es el más valor a los accionistas, ¿no? Pero el que digas, oye, pues, y por la comunidad, por la gente que trabaja en la empresa y demás, y que no todo sea enfocado al bottom line, creo que es fundamental. Digo, tienen que coexistir las dos para que trascienda, pero creo que con lo que tú estás haciendo ayuda mucho a transformar, pues evidentemente en nuestro país, y esto que pues, se puede extender a nivel global. Te felicito. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? En Instagram, en LinkedIn, en Facebook, Ariel Schwartzman. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Germán.